Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En esta clase vamos a empezar con el eje de planificación de la comunicación. El ver, planificación de la comunicación es el verde, ¿sí? En este eje, como les mencionábamos la otra vez, la bibliografía tiene que ver con pensar el método para intervenir. La bibliografía que nosotros les proponemos para este segundo momento de la elaboración de proyectos, el diseño, la gestión de proyectos, tiene que ver con pensar en el método y en las herramientas metodológicas y de intervención, sí, que tenemos para la elaboración de proyectos. Por eso hay dos bibliografías que son importantes. Una es la de investigación, acción participativa. Este manual de la IAP es una herramienta metodológica que en realidad lo que nos permite es tener una herramienta para la investigación en comunicación, para la investigación social en realidad, pero nosotros que pensamos la comunicación, pero es un proceso de investigación, no como el método hipotético deductivo, podríamos decir, ¿sí? No es un proceso de investigación que tiene hipótesis, que tiene que contrastar resultados, que tiene que va a seguir una coherencia lógica, va a buscar un razonamiento, va a tener la búsqueda del lo racional, pero no va a, a ser como direccionado, ¿sí? La investigación acción participativa, como lo dice su nombre, pretende ser participativa en el proceso de investigación a los actores que investigan, ¿sí? En este caso, ustedes, la realidad a la que van a intervenir, en este caso, van a ser la reglamentación de la Secretaría de Extensión, los proyectos de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Pampa. La Secretaría en una institución que es la universidad, por lo tanto la relación de las funciones entre la Secretaría con el resto de las funciones de la universidad, o sea, pensando en como una suerte de organigrama, ¿no? Para entender el todo, para comprender mejor la parte. Y bueno, ustedes van a utilizar para hacer ese recorrido de indagación herramientas metodológicas participativas, que por eso nosotros les proponemos la IAP de investigación y acción participativa y el otro manual de técnicas, que también es como bastante sencillo, ustedes seguramente lo tienen como concreto, pero es una guía de, bueno, cuáles son las herramientas metodológicas concretas, cuaderno de campo, entrevista en profundidad, ficha, no sé, encuesta, bueno, ahora desde la virtualidad esos registros también van a tener que ser eh, creativos, y también van a tener que buscar un análisis, ¿no? Van a tener que analizar, porque la web de la universidad tiene los contenidos, en principio tiene todos los contenidos que necesitamos para empezar a pensar el trabajo, ¿sí? Que nosotros tenemos que hacer, a la par de investigar sobre el mismo. Así que un poco es eso, ¿sí? Poder en este segundo momento, ustedes ya la clase anterior les habíamos dado, en concreto, bueno, les habíamos dicho esto de estos materiales, pero la relación directa que tiene con el diseño de proyectos, eh, bueno, sin duda va a tener que ver con la definición del producto, porque ustedes van a tener que producir materiales educativos, vamos a trabajar en algún texto de Kaplun que habla de los materiales, de la comunicabilidad de los materiales y de que sean educativos, porque vamos a tener que producir contenidos que eh,
generen cierta sensibilidad, por decirlo de alguna manera, en la reglamentación de proyectos, que promuevan la integración de las funciones que pretende la Secretaría de Extensión o que pretende el encuentro con el conocimiento para la formulación de proyectos, bueno, y cómo poder proponer que sea de esa manera, es un trabajo, en principio, de producción, en principio de investigación, pero posteriormente de producción, con la ventaja de que ustedes ya saben, ¿sí?, lo que tienen que hacer, no tienen que, si nosotros tuviéramos que intervenir en una realidad que no conocemos, no sabríamos cuál es el producto, ¿sí?, porque el producto tendría que venir de la reflexión o de la participación de los actores, ¿sí? En este caso es una práctica educativa que, para que sea relativamente coherente, nosotros acordamos con las autoridades cuáles iban a ser los alineamientos que íbamos, con los ejes con los cuales íbamos a trabajar y los posibles productos que se iban a obtener, ¿sí?, educativos propios de la materia. Bueno, así que eso, en principio era investigar lo concreto a la Secretaría de Extensión, a su reglamentación de proyecto y demás, que después, o sea, me gustaría escucharlas, eh, sobre... Hay dos caballeros acá abajo. Están ahí, Julián están ahí. y Francisco, y debe estar Juliano también, creo que está. Sí. Está bien. Déjame, Anita, si puedo aportar Dale. algo acá. Sí, cómo no. Sí. Que tiene que ver un poquito con lo que habíamos charlado cuando recién arrancamos, que tenía que ver con darle comunicabilidad, digamos, a un mensaje que ya está estructurado, que está argumentado, que está fundamentado, digamos, hay principios rectores de extensión universitaria que la Secretaría lleva adelante, y nosotros tendríamos que poder analizar cómo incorporar la dimensión comunicacional a esos materiales que ya están dados, y que de hecho ya están siendo comunicados. En todo caso, lo que tendríamos que poder indagar, evaluar y tratar de sacar alguna conclusión es por qué no se logra, digamos, si ustedes quieren, un objetivo primordial que tiene que ver con una participación más activa, con participación de los estudiantes desde el primer año de la carrera, no esperar a llegar a los últimos años para empezar a interesarse por la extensión, o de última ver cómo podemos enunciar de manera diferente o cómo podemos convocar de manera diferente a estos chicos que, por ejemplo, vienen, cursan y se van, y pasan los 5 años, salen licenciados y nunca se preguntaron, se cuestionaron o tuvieron por ahí la oportunidad de participar de otras instancias, que son muy distintas al desarrollo áulico, a la estructura curricular que tiene que ver con un programa, con las unidades, etcétera, con una práctica educativa que es muy, bueno, ya lo ha dicho la profe, ¿no?, muy bancarizada, muy estandarizada y que por ahí cuesta mucho romper. Desde ese lugar, por ahí lo que estamos buscando es justamente que ustedes puedan reflexionar activamente sobre materiales que ya están producidos por otros, no por ustedes, pero a su vez también que puedan reflexionar sobre la práctica de ustedes como estudiantes, porque siguen siendo también actores parte de extensión universitaria. Entonces, desde ese lugar es un desafío interesante porque es meterse en uno y salirse de uno, y meterse en uno y salirse de uno como estudiante, como observador, como futuro profesional de la comunicación, y desde, digamos, desde un abordaje teórico que no es el que, digamos, masivo de la universidad. Investigación, acción, participación no es la estrategia pedagógica que se usa en la mayoría de las materias, ni en la carrera nuestra, ni en ninguna otra de la universidad. Entonces, recordar también que extensión universitaria es para todas las carreras, o sea, una cosa somos por ahí nosotros comunicadores sociales que estamos más acostumbrados a esto, y otra cosa es charlar con un chico de ingeniería, de agronomía, de ciencias naturales, que están en otro paradigma, en otras dimensiones y con otros interlocutores también. Así que bueno, ese era, digamos, me parece que también son puntas que hay que abrir para pensarlas, porque no están definidas tampoco. Sin duda, sin duda.
Bueno, y en esto de mi amigo Nietzsche, Lucas, la historia de Lucas y el trabajo de mi amigo Nietzsche, que ha sido interesante, porque ha estado bueno, creo que les ha puesto en el desafío de la escritura, y me gusta, y ahí o sea, me gusta que cada uno y una escribió como quiso. O sea, no, o sea, no hubo así como un orden general, así como una estructura. Hubo ahí como una libertad discursiva muy, muy interesante. Eh, a ver, es un momento de identificación de un proyecto. Nosotros el material que leímos en el primer eje de proyectos sociales, ese material nos da un paso a paso de la elaboración de los proyectos sociales y de la perspectiva, la actitud política que tiene el desarrollo de un proyecto y la intervención y la ejecución del proyecto, la cuestión más política, participativa. Bueno, ahí nos plantea este momento de la identificación. Y, y la problematización y la posible, es una suerte de síntesis el momento de identificación, ¿sí? Porque uno identifica el problema, identifica con los actores, en un contexto y al mismo tiempo una posible acción o intervención para resolver o propiciar una mejora en eso, ¿sí? Y, y traducido a la lectura de proyectos, y yo también me ponía en el lugar de ustedes, nosotros les hicimos leer a ustedes proyectos de la Universidad Nacional de Rosario, que tiene una estructura de formulación de proyectos muy, muy escueta. Incluso son uno de los pocos que tienen la formulación de proyectos así. Eh, Creo que también hubiera sido interesante haberles dado, qué sé yo, alguno de otra universidad, como para que puedan ver, si bien las formas son similares, lo que se pide en la redacción es similar, pero la cantidad de palabras, caracteres, trabaja mucho sobre la pregunta, la redacción de proyecto de la Universidad de Rosario que ustedes leyeron y evaluaron, y con una respuesta corta a esa pregunta. No sé, ¿pudieron acceder a algún proyecto de la Universidad Nacional de La Pampa en esta semana de chusmear sobre extensión? ¿Alguno de ustedes? Yo estuve mirando porque nosotros estamos en una con dos compañeros, con les Manus que no están hoy acá, con Manuela y Manuel, estamos en un proyecto de extensión, entonces yo estuve mirando primero el reglamento, digamos, que está subido a la página de la universidad y como que lo iba comparando más o menos con el desarrollo a ver cómo estaba plasmado en ese proyecto. Igual es larguísimo, es terriblemente largo, así que traté de leer aunque sea los primeros lineamientos, donde estaba la fundamentación y demás. Así que estuve como interiorizándome un poco más con ese, que era más como en carne propia porque estaba yo involucrada. Claro, en el que participás, digamos, es un proyecto. Claro. Y vos tenés la formulación de ese proyecto, la redacción completa de ese proyecto. Sí, sí, sí. Sí, lo tenemos, nos enviaron, ya es desde el fines del 2018, creo que está ese proyecto. Y era para 2 años, pero bueno, está bastante parado, no solamente por la cuarentena, sino porque ya desde el año pasado, que Claro, había como varias sí. trabas, pero sí, sí, lo tenemos al proyecto entero. Claro. Bueno, bien, bien. Ahora en este fin de semana o antes de que, durante esta semana vamos a tratar de compartirles proyectos de otras universidades para que vean y lean de alguna manera, traten de identificar en esos otros proyectos dónde está ubicada esa, o sea, un poco de ejercicio, un poco de ejercicio para la escritura, porque para poder escribir hay que leer, sí, es así. Y por eso me llamó la atención esto de ponerlos en la tarea de escribir sobre
situación de identificación, la dimensión de identificación en este primer momento, que en todos estaba muy pertinente, en todos era muy coherente la respuesta. Era la redacción, era la comunicabilidad pensando en un proyecto, ¿sí? Nosotros, de entrada, como primer punto, así como un tip para escribir proyectos, entonces tenemos que, así como, primero pensar que ese proyecto lo va a leer otro que puede conocer la realidad o no, ¿sí? Pero que yo le tengo que transmitir en pocas palabras, porque casi siempre son pocas palabras, una descripción relativamente objetiva, una descripción material de ese problema identificado, ¿sí? Y esa materialidad tiene una significación teórica. Hay teoría. Ustedes, Mayera, esto de pedagogo revolucionario re lindo, de Freire, que todos decían que era súper bancario, que era lineal de educación y muy lindas sus reflexiones, es así. Pero si yo tuviera que escribir un proyecto, tengo que, en principio, decirle al otro que está leyendo ese proyecto cómo es esa realidad material objetiva de Lucas, escuela de barrio en Brasil en este caso. Pero lo podemos trasladar a cualquier realidad, lo podemos trasladar al barrio, a la escuela del barrio de ahí, donde ustedes viven, ¿sí? ¿Cómo es eso? Y esa realidad material tiene que ver con cuestiones concretas, ¿sí? Una maestra para 30 pibes, una escuela con los tiempos y los cuerpos organizados, con criterios pedagógicos que tienen que saber leer, evaluar, eso. Y a partir de ahí, una posible propuesta, ¿sí? Pero siempre pensando en que hay un otro que te lee. Por lo tanto, y yo en algunos les hacía el comentario de, no en todos, de usar la estructura de la pirámide invertida, porque para mí es un clásico. Es un clásico que me parece que es rápido de entender, es rápido de comprenderla, porque todos la sabemos, esto de la jerarquización de la información y de qué pasó, a quiénes, cuándo, dónde, por qué, para qué. Bueno, y jerarquizarlo y tratar de ordenar la información siguiendo esa lógica también, de lo más importante a lo menos importante, hasta ahí, pero siempre tratando de hacer una síntesis, porque el proyecto no deja de ser una síntesis de acción futura, ¿sí? Que busca convencer, que tiene comunicabilidad, que lo lee otro. Déjame, Anita, que en ese sentido amplíe un poco esto que estás diciendo y que tiene que ver por ahí, uno de los desafíos a resolver y que lo resolvieron muy bien en general fue la extensión. Ninguno se pasó demasiado, que aunque les parezca mentira, muchas veces pasa que por no poder redondear, nos vamos y tenemos en el lenguaje que sea, ¿no? Y la otra cosa interesante también es, ampliando un poco lo que vos estás diciendo, Ana, el tema de los niveles de entrada. Si yo arranco planteando que el problema es la falta de educación, arranqué no en un nivel, arranqué allá arriba. Para llegar a bajar y comprender o dar cuenta de la relación que se establece entre Lucas y el cartonero, que le abre un universo cultural distinto, y necesitan 20 páginas, no le va a alcanzar una. Por eso la precisión del proyecto, porque además eso va a ser algo que después va a ser evaluado, va a ser tenido en cuenta, es el recorte que hacen para entrar a esa realidad. Y ese recorte, como bien dice la profe, tiene que estar planteado, por más recorte que sea, con los elementos necesarios para comprender cómo funciona una dinámica. Más allá de que, digamos, ustedes recorten la situación específica de Lucas en la escuela, digamos, no hace falta hablar de la educación en general para llegar a ese ámbito, pero sí para explicar ese intercambio de saberes y ese universo vocabular, tienen que
dibujar el escenario, tienen que plantear la escuela en la favela de Brasil, con una maestra, como dice Ana, con los 30 alumnos, con las dificultades pedagógicas de aprender a leer, y después, obviamente, ir complejizando la trama, pero más que nada eso, reflexionar un poquito sobre los niveles de entrada a la redacción que nos van a ayudar mucho después a ver qué es realmente importante y meterlo en esa pirámide, ¿no? Sí, incluso que también le hacía el comentario a otros, siempre pensar en los actores, si bien yo tengo un actor con el cual voy a trabajar, ese actor indefectiblemente siempre va, en una institución, va a depender de otro, en una jerarquía. Por lo tanto, toda propuesta, para que tenga viabilidad y posibilidad de gestión, tiene que estar avalada por las autoridades, las máximas autoridades, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Yo no puedo hacer un taller de educación popular en esa escuela sin involucrar al director de alguna, si quiero pensar en la falta de educación y en estos problemas así tan de que de la importancia de tener una educación más liberadora, tengo que necesariamente involucrar a los actores políticos decisores, ¿sí? Para que poder tener la viabilidad del proyecto. Y es sumamente pertinente este aporte que hace Mari de reducir, ¿sí? De tratar de achicar, de ir a lo concreto. Un proyecto es una imagen de futuro que tiene 1 año de máxima, 2 años de máxima de realización, que pone en diálogo a instituciones, a actores, en una realidad que es dinámica, cambiante. Imaginen ahora, nos toca en esta, ¿sí? Bueno, cómo se resignifica también en esta situación. Que, como decía Valentina, estaba parado. Bueno, también estaba parado. ¿Qué pasa? ¿Por qué queda parado? ¿Qué termina no motorizando? Vos, Valentina, lo estás leyendo ahora el proyecto y deberías haberlo, como haber sido parte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como haber sido parte de ese, si pensamos en este enfoque de la extensión cultural que nos plantea Huergo, ¿no? Que leíamos también antes, donde los actores son parte de una toma de decisiones y que, bueno, ¿sí? Ser parte también de ese proyecto, ¿sí? De alguna acción, de alguna manera más consciente, ¿sí? O sea, esto de, somos parte porque nos invitan a sumarnos, ¿sí? Claro. O sea, te invito, sumate, sos parte. No, esto de ser parte implica co-construir, y no es fácil, no es fácil co-construir no es fácil porque hay dimensiones de poder preestablecidas, ¿sí? Que hay un otro que tiene más habilitada la palabra que los otros, y eso en lo micro y en lo macro es determinante de la decisión, del diseño y la ejecución y evaluación de proyectos. Así que eso también pensarlo siempre. Sí, Anita, pensando un poco en esta idea que estás tirando, la consigna que pedía, digamos, reconocer el universo vocabular, tenía que ver con, bueno, justamente detectar qué palabras usaban esos personajes para sintetizar su visión de mundo de esa misma situación que los convocaba a todos, y que sin embargo, culturalmente, eran escenarios totalmente distintos. El conector de todos esos escenarios es la vida de Lucas. Pero cuando uno reconoce palabras que tienen que ver con cómo se concibe lo social, cómo se concibe la pobreza, por ejemplo, en este caso, la educación como un valor, la religiosidad, todo eso, ese diálogo de saberes no es un diálogo de ida y vuelta, de comprensión recíproca, es de puja por la producción de sentido. Ahí está reconocer el universo vocabular como una herramienta de trabajo. Por eso esto de decimos, bueno, ustedes pueden hacer un proyecto de educación popular si quieren, pero si van a ir a la escuela, necesito reconocer, como decía la profe recién,
con qué palabras ellos se describen a sí mismos y describen lo que debería ser dentro de ese ámbito. Por lo tanto, independientemente de que nosotros hablemos muy lindo, lo más importante es reconocer cómo son hablados los otros y cómo hablan los otros, para poder ver cómo ir elaborando interpelaciones o convocatorias que a ellos los puedan sumar. Porque, o sumar está mal la palabra en realidad, a que ellos puedan participar. Y tratar de que formen parte desde el vamos, de lo que también creo que es otra de las cosas que por ahí podemos seguir charlando, que tienen que ver cómo fueron descubriendo cada uno de ustedes lo que era el problema. Hay en esto yo tiro la primera punta, pero está bueno que la pensemos todos y todas. Hay un concepto acerca de que la educación per se es liberadora, superadora. Yo digo, ¿qué hubiera pasado si en vez de encontrar el libro de Así habló Zaratustra, que ese es el punto nodal del corto, hubiera encontrado, no sé, los 10 puntos de hoyo para ser más feliz con uno mismo en medio de la debacle? Digamos, los dos hablan de la autosuperación personal, pero no es lo mismo hablar del superhombre y la voluntad desde Nietzsche que hablar desde la superación personal del coaching ontológico. Entonces, es interesante también esto que puedan reflexionar que no hay acciones en sí alejadas de la producción de sentido, que se está construyendo y produciendo todo el tiempo en territorio, con esos actores, con esa historia, con ese universo vocabular, con ese intercambio, que me parece que es algo que es interesante tenerlo en cuenta, porque en muchos de los trabajos por ahí pasaba porque supuestamente con acceder a leer automáticamente se iba a producir una autosuperación de los sujetos desde el lugar de la liberación. Y lo real es que puede como que sí o puede como que no, digamos. Y eso es interesante verlo. Y Tonita, perdón por lo largo. Está bien. Bueno, y a ustedes, ¿qué les...? Y otra cosa también pensando en la problematización, también para aportar. Siempre, la dimensión de la comunicación no es... siempre es dependiente, siempre es en relación, ¿sí?, a la comunicación. El análisis de la comunicación siempre va a tener un análisis del discurso, va a tener un análisis, las condiciones económicas, políticas, van a determinar las condiciones de los procesos de comunicación, ¿sí? Tiene relativa autonomía el campo, ¿sí? No es la comunicación no es un campo autónomo como la biología, ¿sí?, que es exacta, ¿sí? La comunicación tiene una relativa autonomía. Nosotros podemos analizar y tener expertise en los lenguajes, en los discursos, en las ciencias de la educación, podemos tener expertise en varios, esto en la planificación, el ejercicio del proyecto. Pero es un campo que tiene relativa autonomía, siempre va a estar atravesado por lo político, por lo económico, incluso mismo por las ciencias naturales, si pensamos en relación a lo ambiente o las ciencias de la salud, porque constantemente se va a ir nutriendo y en ese sentido también cuando pensemos intervenciones, cuando pensemos propuestas, reconozcamos que nosotros podemos desde un lugar aportar, pero que si el problema tiene que ver con una falta de educación, tiene que haber otros actores, ¿sí? Tiene que haber otros actores de conciencias específicas, ¿sí? O actores comunes. El cartonero seguramente que tenía más pedagogía que la maestra y pudo rápidamente enganchar al pibe desde el fútbol, porque tenía una camiseta de fútbol, pudo rápidamente engancharlo para que lea el libro. Pero
la realidad que nosotros abordamos es indisciplinada. Y como la realidad es indisciplinada, no podemos leerla desde una sola disciplina. La comunicación tiene una relativa autonomía, ¿sí? Se va a nutrir de las otras para repensar y reflexionar sobre la construcción del problema, pero siempre nosotros tenemos que priorizar la comunicación, ¿sí? Porque es nuestra disciplina. El enfoque de la comunicación o el enfoque de desde la comunicación, pero tenemos que siempre pensar a la hora de problematizar en la comunicación, en nuestra disciplina. Y cuando pensemos en las propuestas de intervención, también pensar que podría ser interesante que otras disciplinas, y por ejemplo nombrarlas, pudiesen contribuir, o desde estas otras disciplinas se va a contribuir a la intervención o a la propuesta, ¿sí? Eso también como aporte a la hora de construir los problemas. Si ustedes tal vez van a tener que construir, no tal vez necesariamente van a tener que construir un problema cuando tienen que hacer la tesis, ¿sí? Y ese es el momento del problema. Entonces, bueno, Y ir pensando... Y hablo también esto, que está bueno también seguirlo pensando. Recordemos todos y todas que lo que nosotros llamamos problema comunicacional es siempre en situación y no es el problema, y mucho menos, porque no es uno solo, y mucho menos es el problema que nosotros perciben como problema. En todo caso, donde nosotros vemos, claro, donde nosotros vemos ahí algo disruptivo, algo emergente, por usar vocabulario nuestro, ¿no? Algo alternativo, algo disidente, sentidos en conflicto, los demás ven lo que aprendieron de su casa, lo que confiaron y les dio resultado, lo que les enseñó lo que el único Dios dijo. Exacto. Lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo, lo que el reglamento me manda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, desde ese lugar por ahí, ya vamos teniendo algunas herramientas como para decir, bueno, a ver, en esta situación que estoy observando, ¿cómo hago o por dónde le entro a reconocer problemas comunicacionales? Y básicamente en cómo están produciendo sentidos esos actores ante un fenómeno común, que ese fenómeno común tiene que ver con el espacio que habitan, con los vínculos que establecen, con las identidades que van construyendo a lo largo de su vida en familia, en el barrio, con las instituciones, que obviamente un trabajo de campo poniendo el cuerpo da resultados totalmente distintos, ¿no es cierto? Hacerlo desde, supónganse, una encuesta cuantitativa que voy, interrogo, lleno un multiple choice y saco una conclusión. En eso las metodologías que estamos poniendo acá en juego tienen que ver mucho con cómo vamos a terminar construyendo ese problema. Eso. Sí. Bueno, algunas chicas, estamos a 45 minutos de la hora pautada, vamos a tratar de respetar el tiempo. ¿Alguna pregunta, consideración? Estos minutos de aire. Dale, vamos. Tire. Mi duda sigue siendo el concepto de autoridad cultural. Es como que le doy vueltas en la cabeza y es como que no agarra. Bien por preguntar, porque varios tuvieron ese problema, pero no se animan. Dale. ¿Vos, Anita, autoridad cultural es un concepto que va muy ligado siempre al concepto de currículum. De currículum entendido como la síntesis cultural, educativa, que el sujeto ciudadano necesita, por decirlo de alguna manera. Eso es el currículum. Por eso en el texto de Coscarelli, que nosotros les dimos, la primera para analizar institución y proyecto, sí, ahí ella lo cita o lo menciona, es de otra autora, el texto, el concepto, y esa relación que tiene con
autoridad cultural con el currículum como síntesis cultural, valga la redundancia, es una relación de poder, pura y exclusivamente. Es el poder que ejerce actores, instituciones, sentidos en torno a otros, mediante determinada metodología. En este caso, estas autoras lo explican desde lo educativo, lo pedagógico, ¿sí? Desde la educación, porque ellas plantean que la educación, la escuela, ha sido una institución que ha formado al ciudadano, no al hombre libre que pretende Nietzsche, al superhombre, sino todo lo contrario, al normado, ¿sí? A uno que cumple un horario, que tiene un recreo, que tiene conocimiento fragmentado, que es evolutivo, que debe responder a la atención del otro. Y básicamente también, sí, y también, digamos, cuáles son los saberes habilitantes para formar parte de un cuerpo social. Digamos, aparatos ideológicos del Estado. Sí. Claro, esa autoridad cultural serían los asesores pedagógicos que piensan la currícula de todos los años de la primaria. Ustedes saben que la primaria que ustedes hacen en La Pampa no es la misma primaria que hacen los pibes acá en Buenos Aires, ¿sí? No. Porque cada región piensa su currícula a partir del contexto, de lo contextual. Bueno, hay una autoridad cultural, por decirlo de una manera, hay una comunidad científica que va siempre a legitimar que esos saberes sean los específicos más importantes para ser el superhombre, claro, para ser un ciudadano. Acá, por ejemplo, nos sirve para entender sociología y antropología. ¿Ves? Por eso comunicación es permanentemente un diálogo interdisciplinario, porque si no, no te va a cerrar nunca. O sea, el hecho de que no te haga disrupción Nietzsche es complejo porque Nietzsche es el padre de la posmodernidad. Ustedes lo vieron en filosofía, Nietzsche viene a ser el inventor de la posverdad, nada más ni nada menos, hace 100 años atrás, ¿no es cierto? Y esa voluntad del superhombre tiene que ver con un yo racional absoluto, que es el Descartes, que ustedes ven en la filosofía, el Descartes, a la máxima potencia, ¿no? Entonces, todo es mentira, nada vale porque Dios ha muerto. Entonces, por eso la potencia que tiene y la ironía de terminar el corto con el manifiesto comunista, digamos. Y eso, ¿cómo pueden llegar? ¿Por qué les podría hacer? ¿Por qué un efecto de sentido posible de la sonrisa que tienen ahora les puede llamar la atención? Porque ustedes vieron en historia lo que fue pasando con el movimiento obrero y los movimientos sociales desde la Revolución Francesa en adelante. Si no, no les haría ninguna gracia, como no le hace ninguna gracia a los vecinos de la favela. Entonces, desde ese lugar hay que ir buscando. Me va a quedar a mí la duda eterna de cómo ese cartonero sabía que era de Alemania y de dónde venía y qué tal cosa. El más despojado de toda la materialidad es el más sabio. Pero desde una explicación materialista y racional hubiera sido imposible que un cartonero pudiera tener esos conocimientos adquiridos. Enseguida lo pondríamos en nuestra matriz de pensamiento de que fue un tipo culto en su momento, que se quedó en la calle y que hoy sobrevive, porque nuestras matrices no nos dan para pensar otra posibilidad. Yo pensaba en el proyecto que tuvieron que analizar de los que trabajaban con los cartoneros, ¿te acuerdan el proyecto, la primera parte que tuvieron que analizar proyectos de extensión de Rosario? Uno era de la gente indigente de la calle, y cómo esta gente indigente era... era totalmente ausente, que todos ustedes lo dijeron, que totalmente ausente, y de repente este otro, en el corto aparece este otro cartonero, que no tenía nada que ver con esa mirada del otro. Es como decía Mari recién, ¿viste? Lo miramos desde la racionalidad, lo miramos desde una formación educativa, desde un acceso al conocimiento, desde una clase,
lo miramos desde un género, desde una determinación cultural, desde ahí miramos a los otros, ¿sí? Y el otro también se construye desde eso, ¿sí? Entonces, bueno, es un ejercicio constante esto de, incluso mismo cuando proponemos, porque cuando las proponemos y pensamos estrategias de evaluación, también tenemos que ser coherentes con esos principios de participación en la construcción de la propuesta, del problema. La mayoría de las actividades eran más transferencistas incluso, que proponían ustedes, dejaban de ser, era como muy freiriano todo al principio, pero después la actividad, la intervención era de como direccionada, transferencista. Pero bueno, es un ejercicio constante de escritura y de aprendizaje, y bueno, estuvieron bien, hay que seguir escribiendo, es así. Y no sé si se sintieron cómodos con... Es una herramienta, no sé cómo la ven, porque a mí me parece práctica porque les puedo intervenir en la herramienta o copiar y pegar y marcar con otros colores. No sé si ustedes lo ven así o cómo se los muestra, a esos comentarios de retroalimentación que dice que... No sé si a ustedes cómo les llegan o si les resultan entendibles esas correcciones en el texto. No, yo vi los comentarios solamente abajo, en la plataforma abajo de donde decía entregada la tarea. Decía, bueno, comentarios 3, ahí los abrí y los vi, pero en el texto no volví a entrar a ver si estaban las correcciones en el texto. Pensé que solamente eran esos comentarios. Pasa que si descargas el texto, te descarga el mismo archivo que vos enviaste. A mí no me aparece con correcciones nuevas. A mí el texto, arriba, antes del comentario de Mariana, me apareció el texto con palabras marcadas, y ahora me estoy dando cuenta que capaz que hay que cliquear ahí y están los comentarios. Claro, hay que cliquear de vuelta en el trabajo. Hay que cliquear de vuelta en el trabajo, porque si ustedes vuelven a entrar al trabajo, van a ver, porque yo hasta lo escribo con otros colores. Pongo en azul o en rojo, le pongo cosas, como para que ustedes vean que, o les tacho, como para que vean que... Y además hacemos comentarios. Hay de las dos cosas. Y además hacemos comentarios. Así que resulta cómodo eso de por eso quiero saber cómo ven ustedes esto de que a algunos se los intervenimos a los textos, otros no. O les copiaba y le pegaba algo, pero siempre hay una parte en esa misma actividad de abajo que dice comentarios de retroalimentación. Bueno, ahí es donde nosotras con la profe les vamos marcando para que ustedes puedan, bueno, ir editándolo. ¿Sí? Creo que era Juliano el que me escribió, no sé, me preguntó que si tenía que volver a escribirlo. Y digo, como, o sea, en realidad no, pero sí, o sea, el trabajo vamos a continuar con otras actividades, pero siempre hay que seguir escribiendo, ¿sí? Siempre esto de formular, diseñar un proyecto, por escribir una situación inicial, de identificación, un primer momento, que con esta extensión de una carilla donde tenga que tener un problema, donde tenga que dar cuenta de un contexto, donde tenga que proponer una intervención siguiendo escuelas de pensamiento, es algo que no es sencillo, ¿sí? Y que en el ejercicio solo de la escritura lo van a poder clarificar. Por eso, mientras ustedes sigan corrigiendo y editando el texto ese, o haciendo consideraciones, nosotros vamos a seguir acompañando. Obviamente hay que avanzar y hay que seguir con lo otro, y escribir sobre lo otro también, pero bueno. Y además, Anita, pensar un poquito que estamos muy, muy sumergidos, ahora se dice sumergirse, ¿no? En experiencias 3D, audiovisuales, todo el tiempo hay mucha oralidad, mucha edición de imagen de las que no somos conscientes que están discursivamente ordenadas y argumentadas. Entonces, hay ejercicios que podemos ir pensando, por ejemplo, cómo describir un vínculo. Porque decir vínculo es decir lo mismo que decir comunicación. Bueno, si tuviera que poner en palabras un vínculo,
¿Qué pondría? La realidad material, el objetivo, lo material del vínculo, ¿qué sería? Porque, por ejemplo, una relación en términos parentales, por ejemplo, o amicales, no es un vínculo. Pueden ser madre e hijo y no tener un vínculo. Pueden ser compañeros de banco y no tener un vínculo. Es decir, y ahí cuando no encuentren para dónde salir a redactar, van a volver un poco a los textos, tenerlos marcados con señaladores, ¿no? Hay como 5 o 6 nudos temáticos que hay que tenerlos marcados en los textos con distintos, ¿cómo se llama? Separadores de colores, que tienen que ver con esto. Quedarse a esta altura ya con una definición de lo que entienden por territorio. No les puede llevar 20 líneas de escribir un territorio. ¿Qué entienden? Dar una definición de territorio. Una definición para ustedes que hayan consolidado con distintas lecturas o que quieran ya ir incorporando, dándole forma de lo que es un actor social. No pueden dudar ya a esta altura de que un actor, cómo se define, qué características tiene y cómo se posiciona en ese escenario comunicacional. Incluso, Mari, perdón, incluso si lo vamos a llamar primero, ¿cómo lo vamos a llamar? Si lo vamos a llamar actor, si lo vamos a llamar sujeto, si lo vamos a llamar agente, si lo vamos a llamar sectores, clases, bueno, ahí, dependiendo de la disciplina que agarren, tiene un enfoque distinto. Tienen que tener también una definición propia de lo que entienden por intervención, propia en el sentido de acordar ideológicamente con lo que entienden, porque en ciencias sociales intervención no es ingenuo, ¿sí? Tiene características muy concretas y no es lo mismo hacerlo desde la extensión y desde la acción-participación que hacer una intervención simplemente como un estudio de campo donde uno va siempre como observador y en ese rol se queda. Eso también es una definición que empezar a condensar en pocas líneas es un trabajo que les lleva tiempo, pero una vez que lo puedan resolver, después van a ser sus caballitos de batalla, porque de ahí a pasar a describir una situación comunicacional ya tienen la mitad de la redacción resuelta. ¿Sí? Las situaciones comunicacionales son las que cambian, pero no los marcos teóricos desde donde ustedes están abordando el territorio y el problema que quieren dimensionar. Me callé. Sí. Teníamos en un momento el glosario, vamos a compartir ese glosario también. Vamos a seguir co-construyendo colectivamente un glosario. Nosotras ya tenemos ahí un par de palabras para compartir y hoy vamos a poner otras, y ustedes van a poner otras. Así seguimos sumando. Bueno, ¿alguna duda, consideración más? ¿Otra? ¿Quedó claro un poco en la respuesta sobre autoridad cultural? Genial. Bien. Bueno, estaríamos redondeando, ¿no, profe? ¿Usted qué dice? Sí, me parece que sí. ¿Alguno o alguna quiere tomar? Yo sé que tomar la palabra, no sé. Ya, a mí la profe me había dicho en la presencialidad que era un grupo que no hablaba, me había dicho Mariana, es un grupo que no habla. Y encima me toca esta, me toca bailar con la más fea, como dice. Qué mala. No, bueno, está bien. Seguimos compartiendo los materiales, vamos a subir contenidos esta semana, véanlos, vamos a subir proyectos para que los lean también, sobre todo vamos a subir de Secretaría, de la Extensión de la Universidad de La Pampa, para que empiecen a leer eso también. Así que, bueno, seguimos en contacto, buen fin de semana y cuídense por favor porque está todo terrible. Bueno, lo mismo digo yo, me despido, vamos a ir manteniéndonos en contactos vía foro, abrimos si quieren un foro, ya de hecho lo abrí, me lo pidió Dayana, que cada clase haya un foro, lárguense a expresarse, chicas y chicos, el año que viene terminan la carrera, por favor, esos timbres de voz tienen que estar por lo menos aceitados, ¿sí? Acá, como verán, tanto Anita como yo,
en cuanto tiren lo que tiren, lo vamos a cabecear. Eso no sea ningún problema, no nos vamos a prender, claro, no nos vamos a andar haciendo mucho problema si no son los términos adecuados o no es el momento. La idea es retroalimentar esto para que crezca, no habilitar solamente contenido, ¿sí? Eso. Y buen fin de semana. Se crece en colectivo, cuídense. Bueno. Adiós. Gracias. Chao, buen fin de semana. Buen fin de semana.